En fin, vamos a la provincia del Guayas, vamos al puerto principal. Don Jimmy Jairala se encuentra con nosotros. Lo veo triste, don Jimmy, ¿qué? Al parecer, o está con... Cuando gana Barcelona hay muchísima gente más feliz, muchísima. Entre esas personas estoy yo. Yo estuve ayer en el estadio, le comento, viendo la derrota de mi equipo, que para variar, desde que llegó el señor Carrasco no juega. Hay un señor ahí que se llama Roberto no sé cuánto, se comió no sé cuántos goles y a la hora de cambiar al delantero sacó al único que medio hacía algo y puso a otro señor que vino de Uruguay, que al parecer vino de vacaciones a conocer el Ecuador. Me gustaría que llegue Barcelona a la final, sería sensacional una final Barcelona-Emelec, pero veamos qué sucede. Todavía resta un poquito y el Deportivo Quito está jugando bastante bien, pero como decía alguien ahí, todo puede suceder bajo capa sol. Dicho esto, en el ámbito deportivo, vamos a los problemas de la provincia del Guayas. Sé que usted está proponiendo que el presidente convoque a consulta popular para arreglar los problemas, los litigios. 13 problemas limítrofes tiene la provincia del Guayas. ¿Se ratifica usted en esto? ¿Es viable esta propuesta que usted está haciendo? Buenos días nuevamente, señor prefecto. Carlos, muchas gracias. Mire, hay que recordar que nosotros, los prefectos, muchos alcaldes también y presidentes de juntas parroquiales, ya estuvimos hace más de un año en un proceso de mediación que se llevó a cabo pues por la vía de la Procuraduría. En ese proceso desafortunadamente no se lograron acuerdos. Por eso lo que hizo luego la Asamblea, con la poca información que le dio la salir, fue archivar ese proyecto de ley de límites que quedó nada más que en eso. En Guayas son 1.748 kilómetros que están en litigio con 7 provincias vecinas. Lo que ha decidido, no la Asamblea, pero sí son algunas voces que se han levantado, apunta a que regresemos a lo mismo, es decir, yo lo considero un retroceso, Carlos. Otra vez que alcaldes y prefectos heredemos de nuevo el tema para seguirlo discutiendo. Desde nuestro punto de vista, aunque no necesariamente es una posición del Consejo Provincial, sino del prefecto, el Consejo Provincial tiene opiniones de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, es que ya solucionemos este problema por la vía de las consultas, porque estamos mirando a la regionalización y cómo vamos a hablar de regiones si todavía no resolvemos problemas no solo de límites interprovinciales, de límites intercantonales, Carlos. Entonces que sea el soberano el que decida a qué provincia o a qué cantón, en este caso, en lo que a mí respecta, a qué provincia quiere pertenecer. En este caso, la propuesta suena viable, siempre y cuando aquellos que participen en ella respeten el resultado. Hace poco estuvieron las autoridades de Esmeraldas y si mal no recuerdo, por el tema de la Concordia, hubo uno de ellos que desaforado gritaba que primero la vida antes que perder la Concordia. Entonces, bajo ese esquema, ¿cómo se puede ir hacia una decisión del soberano si hay algunos que antes de que se proponga la situación ya están en contra de ella? Carlos, sin ánimo de polemizar en este tema, cuando yo fui diputado en el último Congreso de la República, en ese entonces el Congreso resolvió y quedó registrado en la historia del Congreso que la Concordia era parte de la provincia de Esmeraldas. Por eso, a mí me parece que no es el mismo tema. Este del que estamos hablando, que comprende 13 puntos, entre ellos los más importantes, o mejor dicho, los más conocidos, Manga del Cura, Matilde Ester, por ejemplo. Este entorno enrarecido, digo yo, es el que no da lugar a una convivencia pacífica en los sectores de la frontera, donde se producen de la frontera. Mire, resolvimos el problema con Perú y todavía no podemos resolverlo con los vecinos. Ese es el que hace, por ejemplo, que en sitios donde no hay conflicto en Guayas, como la isla en Marcelino Maridueña, todavía haya que enfrentar continuas incursiones, por llamarlo de alguna manera, de vecinos del cantón Cumandá. Entonces no puede ser que sigamos hablando de invasiones, entre comillas, de provincias vecinas, que sea el soberano el que decida. Esa es nuestra opinión, mi opinión como prefecto, y veremos más adelante en el transcurso de los días qué resuelve el Consejo como cuerpo colegiado.
¿Por qué es tan importante definir los límites geográficos entre cantones y entre provincias, habida cuenta de que estamos avanzando hacia una regionalización? Carlos, primero por eso, por la regionalización. Y segundo, porque usted ya como funcionario hasta se pone a pensar si debe o no debe invertir en una obra, en un lugar, en un sitio donde hay un conflicto de límites. Porque si mañana o pasado la ley determina que ese sector siempre perteneció a la otra provincia, resulta que usted como funcionario del Guayas, por ejemplo, ha desviado fondos públicos. Entonces, hasta para eso. Y otra cosa que le voy a decir, Carlos, porque yo en esto afortunadamente la lengua la tengo muy liviana en estas cosas, no tengo miedo de hablar las cosas que pasan. En muchos sitios, Carlos, se ha convertido, para ciertos dirigentes, en una especie de negocio bueno el statu quo, porque hay dirigencia que aprovecha estar así, que no es ni de una provincia ni de otra, para tocar las puertas de una prefectura, o tocarlas de la otra, o de un municipio, o de otro, y recibir obra de todas. Entonces ellos, esos ciertos ciudadanos, no le están haciendo ningún bien a su comunidad, sino más bien manteniendo este permanente estado de cosas donde unos ciudadanos se enfrentan con otros, porque al final de las cuentas hay sectores, Carlos, usted no me lo va a creer, que reciben obra de 4 provincias. Y son cosas que uno no lo puede creer, pero eso está pasando. Son como la India María, ni de aquí ni de allá, pero medran de todo lado. Vamos a otro tema. Me estaban diciendo que piensa usted terminar de manera unilateral 40 contratos por incumplimiento de obras, especialmente en el tema vial. Carlos, en la función pública esto es bastante común, pero en la provincia del Guayas ya en un momento determinado alcanzaba ya niveles algo preocupantes, ¿no? Y estamos dando por terminados 40 contratos de manera unilateral, fundamentalmente en 2 áreas, ¿no? Una es el área vial, caminos vecinales, y otra es en escuelas. Por ejemplo, en Daure tenemos 3 escuelas que no han sido concluidas. Y hay obras inconclusas que datan hasta el año 2004, 2005, 2007, y que por los diferentes cambios que se han experimentado en la ley y por otro tipo de argumentos interpuestos generalmente por los malos contratistas, pues no habían sido liquidadas. Nosotros esperamos que de aquí a los próximos 20 días ya tener esos temas resueltos, que significarán para la Prefectura del Guayas recuperar $3,5 millones para reinvertirlos. En lo que tiene que ver a esta alianza que usted está proponiendo con el Ministerio de Obras Públicas, ¿algunas de ellas son las que se están dando por terminadas? No exactamente, Carlos, porque nosotros lo que estamos planteando con Obras Públicas es trabajar juntos, fundamentalmente en caminos de segundo orden. Y le voy a hacer una reflexión muy rápida. La inversión del Ministerio de Obras Públicas en Guayas es limitada porque nosotros manejamos las concesiones, pero quiero hacerle una precisión que hay que estudiarla. Las vías concesionadas son 565 kilómetros y las vías de Guayas, sume concesiones más vías de segundo orden, más caminos vecinales, son 5.600 kilómetros. Entonces, hay un espacio para trabajar que la prefectura no puede enfrentarlo solo, porque estamos hablando de alrededor de 5.000 kilómetros que requieren una inversión muy grande. Y aquí es donde digo yo, podemos trabajar juntos. Ya hemos empezado en algunos temas, como por ejemplo la vía Guayaquil, Playas Pozorja, donde vamos a trabajar juntos con Obras Públicas, y bien podemos, por intermedio de la empresa pública de la prefectura, que ya la tenemos, hacer algunas cosas en conjunto, ¿no? Para finalizar, y hablando en términos hípicos que tanto le gustan a usted, ¿cómo va la reelección? ¿Está corriendo en descarte, va cabeza a cabeza o está en la última curva? No me he inscrito para esa carrera todavía, Carlos, porque falta aún. Recuerde usted que el primer y segundo periodo de alcaldes y prefectos es de 5 años, porque así lo determinó la ley, y aún falta un poquito de tiempo. Nos estamos ahora más bien trabajando en nuestro movimiento político para fortalecer una futura aspiración, si la hubiera, que consideramos que es prioritario, más allá de que lo que deseo por ahora es terminar bien la prefectura. Está en aprontes entonces. Exacto, estoy en aprontes. 7:29, Jimmy Jairal, prefecto del Guayas, como siempre un gusto conversar con él. Vamos a una pausa y volvemos con más.